Si se ve, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿se ve negro o se ve bien? No, se ve blanco. Se ve todo. Ahí está. Ahí está. Sí. Ya, chiquillos, el día de hoy tengo el gran privilegio de darles una pequeña reflexión acerca de lo que ya hemos venido conversando, acerca del fruto del Espíritu. ¿No es cierto? Ya hemos visto el amor, que fue el primero que vimos hace ya varias semanas, con el Isra, el gozo, que lo vimos con el papá de la Danae, el pastor San Martín, la paz, que la vimos ese día con la reunión con la pastoral generacional, la paciencia, que también la vimos con el Isra, benignidad, que la vimos la semana pasada con nuestro invitado que estuvo, Santiago, y hoy les voy a hablar acerca de la bondad. Y luego, las próximas semanas, fe, mansedumbre y templanza, como sigue el orden que está en Gálatas, capítulo 5, 22 a 23. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es iniciar con una serie de preguntas. Cada diapositiva va a tener una pregunta, ¿bien? Para que podamos ir, yo pueda ir explicándola y respondiéndola y ustedes puedan meditar en esto. Lo que sí, por mientras les voy a pedir que busquen sus Biblias, porque hoy día va a ser bastante interactivo, participativo, para que me ayuden a buscar varios versículos que tengo para ustedes. Bien, les voy a dar un tiempito para que busquen los Biblias. Si la tienen en el celular, mucho mejor. Yo aquí, en esta hojita, tengo todos los versículos que voy a usar. Los tengo en dos versiones, porque me gusta mucho cachar cómo son las distintas versiones en cada versículo. Yo tengo Reina Valera y NTV, que son las que tengo acá en mi casa. Pero si surge una NBI, una TLA, también es factible. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta es acerca, primero que todo, obviamente, entrando al tema, ¿qué es la bondad? ¿Qué significa la palabra bondad? Entonces, primero que todo, me gustaría hacer una comparación que hay en diferentes versiones. Primero, la que está en la Reina Valera del 60, que es la palabra bondad se traduce tal cual. La palabra bondad acá, tanto en NTV y en NBI, que son como que las versiones que más se ocupan, que dice así: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero me di cuenta que la versión de la TLA lo traduce de una manera bastante diferente que lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, otras versiones con respecto al gozo lo traduce como alegría, benignidad como amabilidad, creo mucho. Y bondad también tiene su especialidad en esta versión, en la TLA, que dice así: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, ahí hablando con respecto al amor, ¿no es cierto?, estar siempre alegres, el gozo, y vivir en paz con todos. Con respecto a la paz, valga la redundancia. Nos hace ser pacientes y amables, con respecto a la paciencia y benignidad, y aquí con respecto a la bondad dice lo siguiente: y tratar bien a los demás. Aquí lo dice de una manera bastante diferente a como son las otras versiones. Y luego la fe, tener confianza en Dios, y ahí el siguiente versículo habla de las otras, del otro fruto del Espíritu. Entonces, buscando los significados, la palabra bondad en el idioma griego se traduce de esta manera. A lo buen chileno, lo voy a leer, se le dice agatosune, ¿ya? Y esta tiene dos significados, o dos definiciones, por así decirlo. Una es ser justo en el alma, o bien tener este sentido como de justicia. Por ejemplo, el sentido de justicia que tuvo Jesús cuando llegó a Jerusalén y vio que en el templo lo estaban utilizando como centro de comercio, y sintió este sentido como de indignación y fue y botó las mesas y todo. Entonces, dentro de todo ese enojo que tuvo Jesús,
también está lo que es la bondad, que es este sentido de justicia, como también decía nuestro invitado Santiago la semana pasada, cuando hacía la comparación entre benignidad y bondad. Y la otra definición es que es la acción que nos impulsa a hacer el bien. Entonces, en palabras más simples, la bondad es hacer el bien. Súper simple. Pero este hacer el bien, o esta bondad, es muy, muy diferente a la que enseña el mundo o la que las personas del mundo están eh, acostumbradas a pensar, a que tienen conceptualizado. Porque las personas del mundo, como no conocen a Dios o no quieren conocerlo, su concepto de bondad es muy diferente al de nosotros. Y que de hecho la bondad de Dios es bastante, bastante diferente y en contra de lo que la sociedad que no es cristiana está acostumbrada a pensar. Entonces, la siguiente pregunta va a requerir varios versículos. Les voy a pedir que me vayan a buscar, que es la pregunta: ¿por qué Dios quiere y anhela que nosotros seamos buenos y bondadosos? Entonces, aquí les voy a pedir a los chiquillos, a Denise, que pueda buscar Salmo 107, versículo 1. Me di cuenta que el Salmo 136, versículo 1, es exactamente el mismo versículo que el 107.1. Dice exactamente lo mismo. Así que ese no lo vamos a buscar. ¿Ya? Le voy a pedir... espera un poquito, voy a designar y de ahí les digo que lean, perdón. Le voy a pedir al Chiva que lea el Salmo 100, versículo 5. Le voy a pedir al Mati que lea el Salmo 145, versículo 17. A la Caro, que lea el Salmo 37, versículo 3. Y al Maxi, que lea Nahum 1:7. Dale nomás, Denise. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Ya. Aquí, este versículo es en la Reina Valera el famoso versículo que ocupa la canción porque bueno es Dios y para siempre su misericordia. Por ejemplo, la Reina Valera dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 136.1 dice exactamente lo mismo. El Salmo 105, ¿qué lo tenía, Chipa? Sí, voy. No. Porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Ya. Salmo 145, versículo 17. Ya. Voy a recalcar acá que ese versículo en la NTV dice: el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. Ojo ahí con la bondad. Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Muy bien. Acá en este versículo ya podemos como inclinarnos un poco más a lo que responde a la pregunta de que por qué Dios quiere que seamos buenos y bondadosos. Aquí ya es como algo más práctico. Dice: confía en Dios y haz el bien. ¿Ya? Y ahí dice que viviremos seguros en la tierra y vamos a prosperar. ¿Y Nahum 1:7? Maxi. Perdón, ahora sí. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Ya, entonces podemos rescatar de todos estos versículos que hay un denominador en común, que es que Dios es bueno y bondadoso, y por lo tanto quiere que nosotros seamos como Él, quiere que también nosotros seamos buenos, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, tomando este concepto de bondad. Le voy a pedir
Voy a buscar aquí. Al Israel, que busque Mateo 7, 17, 18. Y que la Gis pueda buscar Lucas 6, 45. Lucas 6, 45. No lo voy a mostrar todavía porque tengo la animación de la diapo. Dale, Isra, cuando quieras. Mateo 7, del 17 al 18. Mateo 7, del 17 al 18 dice: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Sí, acá Jesús hace la comparación de nosotros con un árbol. Un árbol, por ejemplo, que esté, no sé, tal vez genéticamente con algunas fallas o mutaciones, por así decirlo, y que exprese algún defecto que haga que sus frutos sean malos, o que, por ejemplo, un árbol esté sometido a un ambiente que no sea el correcto para que sus frutos sean buenos. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros o cuando las personas se inclinan más a la maldad, lo que van a eh, por así decirlo, expresar va a ser maldad o sus frutos van a ser malos, al igual que los árboles. En el caso contrario, cuando los árboles, por ejemplo, son buenos árboles que están en una huerta, que están con buen sol, que están con buena sombra, que en el invierno reciben buena lluvia, y que todo ese proceso que viven los árboles, cuando tienen una tierra óptima o cuando tal vez genéticamente también son buenos, su fruto será bueno. Y Gis, Lucas 6:45. Aquí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Dios quiere que nosotros seamos buenos para que mostremos su propio fruto, que es el fruto del Espíritu, el fruto mismo. Y así, así cuando nosotros somos buenos, nuestro corazón abunda la bondad y nos va a impulsar a nosotros querer hacer lo bueno. Por eso acá después el versículo dice que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo pasa al revés, con la bondad y con la maldad. Y es ahí donde vamos a hacer una comparación con la bondad y con la maldad. Son los dos antónimos, obviamente. Y acá, nosotros, ¿cómo combatimos la maldad? Simplemente siendo buenos. Acá, Romanos 12:9, la segunda parte, dice que aborrezcan el mal y aférrense al bien. Cuando dice aborrezcan el mal, tal vez no significa que odiemos el mal como odio como tal, sino que no toleremos la maldad. Y con eso mismo, nosotros aferrándonos al bien. Me voy a pedir a Lidia que pueda buscar Romanos 12:21. Al Cristóbal, que busque Tito 2:14. Y al Chafi, Lucas 6:27. Ahí están los versículos en pantalla. ¿Listo? Sí, dale. ¿Hay quien habló? Yo, Cristóbal, el Bodoque. No, la Lidia primero. El primero. Sí. Ah, perdón. Romanos 12:21, versión NTV, dice así: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Ya? Por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo bastante personal y familiar. Acá en la casa, desde que llegamos acá a Fundo, tenemos una vecina, que es la que vive acá, que es súper, no sé, pesada con nosotros, especialmente con mi mamá. Me acuerdo que mi mamá contaba una vez que mi mamá iba pasando al frente de su casa, viniendo acá a la casa, y mi vecina así, no sé qué tiene en contra de mi mamá, pero le hace unos gestos, unas muecas, unas caras súper pesadas, y le escupe
así al lado de ella y le escupe. Y mi mamá se dio cuenta, pudo no haberlo escuchado, pero sí se dio cuenta, y se dio cuenta de las caras que puso ella. Entonces, tal vez la reacción que pudo haber tenido mi mamá es haber respondido con maldad, pero no lo hizo así. Y hoy en día, la vecina sigue viviendo acá, y utilizando bien este versículo, muchas veces yo paso, no sé, al frente o cerca de su casa y la miro y la saludo. Entonces, como que ese ciclo de que ella es mala nosotros, por ejemplo, si nosotros le respondiéramos con maldad, seguiría ese ciclo porque ella querría vengarse y responder con más maldad y sería un ciclo. Pero no fue así, porque con la bondad, perdón, ese ciclo se corta y las personas quedan como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo siendo pesado me responde así? Y bueno, tal vez las personas sigan haciendo así, y si uno sigue siendo bondadoso o teniendo esta actitud, tal vez la maldad se corte en ese sentido, en ese ejemplo. Ya, Cristóbal. Tito 14. Ya. Reina Valera del 60 dice: ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Acá, gracias a Cristóbal. Acá la NTV dice: Él dio su vida, refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto?, para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. Cuando uno ya cree en el Señor y el Señor vive en nosotros, nosotros estamos comprometidos a hacer buenas acciones. Lucas 6:27. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Aquí se repite lo que mencioné antes, que Jesús es bastante contradictorio con lo que las personas, la sociedad en el mundo piensan. Que cómo las personas en realidad, cómo piensan, o sea, piensan que cómo nosotros vamos a combatir el mal con el bien. Cómo nosotros, teniendo una persona que nos cae tan mal, Jesús nos pide, nos dice, nos manda a que los amemos y que le hagamos el bien a ellos. Esto ya es un mandamiento o un mandato que nos da Jesús, y que las personas que no lo conocen no logran entender. Pero es de esta forma en la que nosotros podemos combatir o poder enfrentar situaciones de maldad o personas que tal vez tienen algo en contra de nosotros, etcétera, que es muy común que suceda. Entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Nosotros podemos ser bondadosos por nuestra propia cuenta? La respuesta es definitivamente no. Le voy a pedir a Rosana que busque Marcos 10:18. No sé qué me queda. ¿La Tania está por ahí o no? Sí. ¿Puedes leer Salmo 51:5? Ya. Y creo que se me acaban las personas, así que le voy a pedir a la Denise que lea otra vez Romanos 12:17. Y como está ahí mismo en Romanos, el bodoque que lea Romanos 7, del 18 al 19. Dale nomás, Rosana. Ya. Marcos 10:18. Dice así: ¿Por qué me llaman bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Acá Jesús dice que nadie, absolutamente nadie de nosotros, los seres humanos, es bueno. Solamente el Señor. No está diciendo aquí tampoco que Jesús no es bueno, porque recordemos que Jesús es Dios.
Y aquí a una persona le dijo maestro bueno y le preguntó algo. Entonces Jesús le responde con esta pregunta. Entonces aquí le hace reflexionar que nadie de las personas, de los seres humanos, es bueno. Por eso nosotros no podemos ser buenos por nuestra propia cuenta, porque solamente Dios es bueno. Tania, Salmo 51:5. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Muy bien, muchas gracias. Acá claramente en la Biblia nos dice que nosotros tenemos una tendencia a la maldad. Nosotros, de nacimiento, por causa de que Adán y Eva pecaron por primera vez en el huerto del Edén por culpa de Satanás, el pecado entró al mundo y a la humanidad. Por eso, cada vez que nace una persona, un bebé, a esas personas no se les enseña, o sea, a las guaguas no se les enseñan conductas maliciosas, conductas maldadosas, porque eso ya viene inserto, por así decirlo, en nuestra genética de que somos malos. Y la Biblia también así lo dice, que nosotros somos pecadores de nacimiento, desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Les voy a dar un ejemplo bastante personal y gracioso. Recuerdo yo que mi mamá me contaba que cuando, bueno, yo fui hijo único hasta los 2 años y algo, 2 años y medio tal vez, y nació el Diego, mi hermano que viene. Muchos ya lo conocen. Y mi mamá me cuenta que mi mamá le está dando pecho al Diego, y yo lo miro, mi mamá me cuenta que yo la miro, y me voy de donde estaba, creo que estaba en el living. Y dice que yo fui a mi pieza, o a la pieza, agarré una botella de colonia, de esas de plástico que son para niños, y la puse acá en la espalda. La escondí en mi espalda. Y me acerqué al frente de mi mamá, y mi mamá le está dando pecho al Diego. Mi mamá me queda mirando y me dice, Samuel, ¿qué estáis haciendo? Y yo saco la botella y le pego con la colonia en la cabeza del Diego. Entonces, y eso fue solamente por celos, porque el Diego me había quitado mi posición cuando éramos niños. Entonces, y yo, esto no es que lo hubiese decidido, sino que fue la naturaleza pecaminosa del ser humano que se inclina siempre a la maldad. Le voy a pedir a la persona que iba a leer Romanos, Denise, Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así es. Aquí Pablo nos dice que, como les dije antes, que no combatamos el mal respondiendo con maldad, para impedir que se cree este ciclo de maldad, sino que lo enfrentemos con la bondad. ¿Y Cristóbal? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Aquí la NTV también, gracias. Aquí la NTV lo describe bastante más coloquial, por así decirlo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Aquí Pablo está diciendo y está reconociendo, miren, incluso Pablo, que es la persona que tuvo una íntima comunión con Jesús, siendo una persona tan misionera, todo el ministerio que tuvo Pablo, él mismo reconoce que él no es bueno y que muchas veces se inclinó a hacer lo malo. Entonces, es en nosotros mismos reconocer que nosotros también no podemos ser bondadosos por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿cómo podremos ser nosotros bondadosos? La respuesta está acá, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador, reconociendo nuestro pecado para que así podamos nacer de nuevo espiritualmente. Entonces, cuando nosotros nacemos
espiritualmente, recibimos al Espíritu Santo en nosotros, y de esa forma, el mismo Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos ser bondadosos. Es por causa del Espíritu Santo que nos pone ese, ay, no me acuerdo cómo se dice, haga no sé cuánto, a ser buenos, tener ese impulso de querer hacer lo bueno. Acá Filipenses 2:13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros, al tener al Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, nos motiva a que nosotros queramos, sintamos el deseo de hacer el bien y hacerlo por su propia voluntad, su buena voluntad. Que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Le voy a pedir al Maxi otra vez que lea Filipenses 1:6. Bueno. Reina Valera. Ya. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Acá Pablo nos dice que cuando el Señor ya habita en nosotros, porque nosotros lo reconocemos como nuestro Salvador, Él comienza la buena obra en nosotros. Y es así donde la va perfeccionando y perfeccionando. Es decir, nosotros tal vez no podamos alcanzar una bondad completa, una bondad como lo hizo Jesús, pero Dios siempre va a estar motivándonos, dándonos este querer y el hacer para que nosotros siempre podamos perfeccionarnos cada vez más, como dice este versículo, y que su bondad crezca en nosotros, desde el inicio hasta el fin. Puede ser que el Señor llegue y ese sea el día de Jesucristo, o bien cuando nosotros muramos y vayamos al cielo. Entonces, ya poniéndolo más en la práctica, ¿cómo nosotros podemos ser buenos? ¿Cómo podemos poner en práctica este fruto del Espíritu? Y aquí les voy a mostrar varios ejemplos. Siendo amable. Muchas veces uno no es amable, incluso hasta en su propia casa. Uno a veces es pesado con sus papás, o es pesado con sus hermanos, o es pesado con su hijo porque tiene algo, no sé, un mal día, etc. Pero la idea es que nosotros podamos vencer todo eso y llegar a ser amable. Tal vez, aparte de la familia, también poder ser amable con las personas a los que nos encontramos cotidianamente. Por ejemplo, los choferes de las micros. O no sé, los funcionarios públicos, los que hacen el aseo. Todas esas personas, cuando uno es amable con ellos, se sienten súper bien, y también esa es una buena forma de que nosotros podamos mostrar bondad y podamos reflejar al Señor. Otra forma es ayudando a los demás, y junto con esto siendo generoso. Uno puede invertir dinero ayudando a los demás, o más que dinero también poder invertir tiempo. Una de las formas, gracias al Señor, que tuvimos varios de poder ayudar, fue en el proyecto que se hizo en el Colegio Bautista. Ahí nosotros pudimos expresar esta bondad. No significa que las personas que no fueron no sean buenas, sino que solamente pueden tener otras oportunidades para demostrarlo. Entonces, siendo también generoso, entregando nuestro tiempo, nuestro servicio. Acá, en Mateo 7:12, se encuentra lo que es la regla de oro, que dijo Jesús en el Sermón del Monte, en donde nosotros podemos mostrar esta bondad tratando a los demás como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. La sociedad, como dijo el Israel hace varias semanas, recuerdo, que la sociedad en general tiene esta frase, pero la tiene en negativo. Dice que no hagas al resto lo que a ti no te gustaría que hicieran. Pero aquí Jesús, siendo contradictorio una vez más, dice que nosotros tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nosotros nos tratasen. Tal vez muchas veces nosotros seamos buenos y trataremos a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, pero tal vez muchas veces no nos van a tratar así.
Pero no hay que estar pensando en eso todo el tiempo. Hay que pensar en que el Señor fue bondadoso con nosotros y esa bondad es la que hay que entregar al resto. Otra de las formas de que nosotros podemos ser buenos, ponerlo en práctica, es siendo compasivos. Como dice Efesios 4:32, que dice así, voy a leerla en la Reina Valera. Dice, aplicando también lo que es la benignidad, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, que también es un sinónimo de compasivos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta también es otra forma de mostrar esta bondad, siendo compasivos con el resto. Cuando el resto, por ejemplo, esté en alguna situación o algo por el estilo. Otra forma de mostrar bondad, y que también es bastante inusual en la sociedad, es cuando se consuela a las personas que sufren, que están entristecidas, atribuladas o angustiadas. Le voy a pedir a la Lidia otra vez que pueda leer 2 de Corintios 1:4. Aquí este versículo dice clarito el por qué nosotros podemos y debemos consolar al resto de las personas. Si lo tienes, dale nomás. Ahora sí. Versión NTV dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Muy bien, muchas gracias. Es aquí donde Pablo nos recuerda que el Señor a nosotros en nuestros momentos de angustia, en momentos de dolor, Él nos da ese consuelo, ese abrazo tierno que Él nos puede dar, y que de esa forma nosotros podemos consolar al resto. Y de esta forma nosotros podemos también demostrar este fruto del Espíritu. Pero hay que recordar que el ser bueno por sí solo no nos garantiza nuestra salvación. En la sociedad hay muchas personas que son buenas y que hacen muy buenas obras, son bastante caritativas, tal vez son reconocidas por eso, pero lamentablemente, si no conocen al Señor, si no experimentan este encuentro personal, lamentablemente el hacer buenas obras no nos va a llevar a la salvación. Le voy a pedir otra vez, porque se me acaban las personas, al Mati, que lea Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Que la Caro lea Efesios, el versículo siguiente, que es Efesios 2, 10, y que la Gis lea Santiago 2, 26, cuando yo les pida. Que es más bien para complementar esta idea. Dale nomás, Mati. Sí, dale. Bueno, entonces este versículo, que es bastante conocido, nos recuerda que no es por nuestras buenas obras que nosotros somos salvos, sino que por la gracia del Señor. Imagínense que si fuera por obras, habrían personas que harían buenas obras, y las demás personas que intentan, por así decir, como alcanzar a ser como esas personas y no lo logran, pueden frustrarse y no harían buenas obras y serían eternamente condenados. Mientras que por otro lado, puede ser que también las personas que hacen buenas obras puedan enaltecerse a sí mismas y decir, yo hago súper buenas obras y por eso soy salvo, y ser orgulloso y decir, y ustedes no, porque ustedes hacen mucho menos que yo. Es por eso que Pablo nos recuerda que no es por las buenas obras que nosotros nos salvamos, sino que es por la gracia que el Señor nos ha regalado. Dale nomás, Carlos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias. Aquí
en la Biblia nos dice que nosotros podemos hacer buenas obras porque Jesucristo habita en nosotros, porque dice que las preparó tiempo atrás, dice la NTV. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, hacer buenas obras, si bien no nos dan la salvación, uno debe ponerlas en práctica. Santiago también, en otro versículo, dice que no tan solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores, poner en práctica todo esto. Y dale nomás, Gis, con el último. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Muchas gracias. Aquí Santiago es súper conciso, que así como, bueno, en la NTV dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Es decir, si bien las buenas obras, como le estoy diciendo, no nos garantizan una salvación, estas buenas obras evidencian ser bueno, ser bondadoso, evidencia que nosotros vivimos con Cristo, que tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, les dejo este último versículo, que está en 2 Tesalonicenses 1:11, que dice así: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Y aquí resalté lo siguiente: que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Es decir, tener fe no es suficiente. Recordar que por gracia nosotros somos salvos y no hacemos buenas obras, con eso tal vez no nos alcance, por así decirlo. Entonces es por eso que el Señor y Pablo nos dice que sigamos orando, así como Pablo oró por los de Tesalónica. Nosotros también podemos orar hacia Dios para que Él nos ayude, para que Él nos dé el poder, para que nosotros podamos ser bondadosos, para que nos dé ese agatósune y podamos hacer buenas obras. Así que eso quería compartirles. Les invito a orar, que cierren sus ojos y que podamos meditar en lo que les acabo de entregar. Señor Jesús, en esta hora te doy muchas gracias personalmente por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Y te pido, Señor, como decía acá el último versículo, que nos des la fuerza y el poder para nosotros mostrarte y revelarte a ti, de que tú vives en nosotros y que a través de las buenas obras las demás personas pueden verte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tal vez dominar esos sentimientos que son barreras que nos impiden ser buenos, o tal vez sentimientos que nos impiden ser buenos con los demás, hasta con nuestra propia familia, para que podamos siempre ir perfeccionándonos para poder ser iguales a ti, Señor. Bendice a cada uno de los chicos, Señor, y espero que ellos hayan podido estar receptivos a lo que tú querías decirles en esta tarde. En nombre de Jesús, amén.